Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase especial que nos va a proporcionar el profesor Eugenio López Bustos. Antes de empezar, me gustaría presentarlo. El maestro en ciencias Eugenio López Bustos es originario de Cuernavaca, Morelos, tristemente famosa desde la noticia de ayer, pero bueno, muy rico para ir Más a famoso ahora. visitar y a comer quecas y otras cosas muy ricas, tacos acorazados, por supuesto, en donde realizó sus estudios de química industrial en la Facultad de Ciencias Químicas e Industriales, hoy Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estudió la maestría en química orgánica con especialidad en productos naturales en la misma facultad y realizó su tesis sobre el análisis conformacional de derivados de timidina por resonancia magnética nuclear en el Instituto de Química de la UNAM bajo la dirección del doctor Guillermo Lamas Delgado. Ingresó como profesor suplente de la materia de Laboratorio de Química Orgánica Avanzada en la misma facultad y posteriormente se integró como profesor de las materias de Fisicoquímica, Farmacéutica 1 y 2 con sus respectivos laboratorios en la Facultad de Farmacia en la misma universidad, en la UAM, en donde fue galardonado en un par de ocasiones con el premio a los mejores, otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios y por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Farmacia. Participó como profesor invitado en la Escuela de Técnicos Laboratoristas, también de la UAM, impartiendo las materias de asesoría en química y de diseño computacional de medicamentos. Desde 1991, o sea que ya hace un buen rato, un año antes de graduarse de la licenciatura, forma parte del personal académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM en la unidad de síntesis química de macromoléculas, siendo distinguido con la medalla al mérito académico en el 2017. Actualmente, él es responsable de la síntesis, procesamiento y control de calidad en la misma unidad, además de ser coordinador de visitas guiadas del Instituto de Biotecnología. Participa como ponente en el programa Niños CEP, que atiende a grupos de estudiantes con capacidades diferentes de bajos recursos de nivel primaria y secundaria en el estado de Morelos y en la Escuela de Verano de Biotecnología del mismo instituto. Y bueno, yo tengo el agrado de conocer a Eugenio desde hace pues, ya bastantes años, desde el 97 que yo entré al IBT. Y pues bueno, nos hemos mantenido en contacto. Siempre ha sido muy atento y muy amable. Lo mejor de todo es que me da crédito cuando les pido dinero para los oligos. Entonces, eso es lo mejor de todo, que él y Paul me dan crédito, aguantan para pagarle hasta que tenemos el recurso para hacerlo. Y pues bueno, él tiene, como lo mencioné en lo que acabo de hablar, tiene mucha experiencia en síntesis y particularmente en la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, muchas gracias a todos por atender a esta clase, particularmente a los estudiantes y a los profesores que están por aquí. Y pues bueno, te los dejo, Eugenio. Adelante y muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación. Al contrario, Toño, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y, bueno, la oportunidad que me das para poder platicar con tus alumnos y, bueno, retomar algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de etapa de trabajo en el instituto. Yo rápidamente les voy a dar un poco de lo que es mi trabajo en la unidad de síntesis y vamos a ver allí algunas cositas que seguramente muchos de ustedes ya conocen y que les va a servir un poco de recordatorio, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. Ok, entonces el título de mi ponencia para llamar la atención, pues, le puse así, ¿no? ADN artificial, que pues suena bastante atractivo a mucha gente y que, bueno, concretamente yo les voy a platicar de lo que es la síntesis química de ADN en el laboratorio. Y bueno, estos son su servidor, Eugenio López Bustos, mi correo y mi lugar de trabajo, donde desempeño. Y para que los que no me habían conocido, pues bueno, ahí está la foto, ¿no? Eh, y vamos a empezar por algo bien básico, ¿no? Que es conocer el ácido desoxirribonucleico o ADN, esta maravillosa la molécula que tantos, eh, pues, eh, notas de repente da por ahí en la comunidad científica y en los medios de comunicación. Visto como todos sabemos, bueno, como un breve recordatorio, pues es la cargada de conservar y de transmitir los caracteres hereditarios entre padres e hijos.
y pues es la responsable de que nosotros nos parezcamos muchísimo a nuestros papás y bueno, en algunos casos a algún conocido, ¿no? De nuestra familia. Y lo mismo ocurre ya sea con los animales, y esto es notorio, es notable, es indiscutible que un chita pues, va a tener bebés chitas y una foca pues va a tener bebés foquitos. Y lo mismo ocurre con las plantas. Entonces, si nosotros sembramos una semillita de girasol, pues es de esperar que obtengamos flores de girasol, o si sembramos unos frijolitos, pues en unas pocas semanas podremos disfrutar de unos ricos ejotes. Y eso no hay vuelta de hoja, ¿no? No hay duda que esto ocurre y que se debe a esta maravillosa molécula que normalmente se encuentra en el núcleo de todas las células de un de un ser vivo, ¿no? En los eucariotes. Esta tiene la eh, particularidad de que está organizada en paquetes de información que nosotros conocemos como cromosomas y que a su vez estos cromosomas están estructurados en pequeñas unidades de información que son los genes. Cada gene corresponde, o bueno, se espera que corresponda a una característica en particular del microorganismo, del ser vivo. Si nosotros nos vamos un poquito más a detalle en la estructura de esta macromolécula, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en realidad son dos hilos, polímeros que están sujetados uno con respecto al otro a través de unas interacciones que hasta hace poco, y eso me sorprendió a mí también, se conocían como puentes de hidrógeno y me estoy llevando a la sorpresa de que en realidad ya se consideran como enlaces de hidrógeno. Entonces, este par de hebras se mantienen unidas por estas interacciones, por los enlaces de hidrógeno. Si por alguna, y bueno, tienen la característica de que ambas hebras se encuentran en contrasentido una con respecto a la otra. Esto es, si nosotros damos una dirección a una hebra, por decirlo, una dirección 5 hacia 3', su contraparte, su compañera, va a estar en la dirección contraria. 5' a la derecha, 3' a la izquierda. Otra característica que tiene este arreglo de esta par de hebras es que si nosotros por alguna situación mecánica o química o térmica logramos separarlas, damos cuenta de que a lo largo de ellas se van repitiendo unidades que se acomodan de manera un tanto desorganizada, por llamarlo así, en ambas hebras. Y que además corresponden a parejas que se van repitiendo a lo largo de ambas hebras. Esto es, si de un lado nos encontramos con una unidad denominada A, ahorita vamos a ponerles nombre y apellido, en su compañera, su contraparte, vamos a encontrar una unidad que se llama T. Si del lado izquierdo tenemos una C, del lado derecho vamos a encontrar una G. Y lo mismo ocurre en el otro sentido, ¿no? Si de un lado tenemos una unidad denominada A, en la primera vamos a tener una unidad denominada T. Y esto se cumple para todos los niveles. Siempre va a ser un par AT o un par CG. ¿Sí? Y bueno, pensando en que si nosotros podemos identificar estas pequeñas unidades a lo largo de toda esta cadena, pues sería, al menos para los químicos, sería sencillo pensar en que una vez que los tenemos aislados, podemos manipularlos y crear a voluntad propia una cadena o una hebra de este ADN, ¿sí? Y si bien nos vamos un poquito a lo que serían unos compuestos parecidos, unos polímeros parecidos, pues vemos que en el caso de estos son unidades que se repiten de manera infinita, pero que son la misma unidad. La misma unidad es la que se está repitiendo de manera infinita al formar estos elementos, estos plásticos, en este caso el PVC o el famoso PET, ¿no? Que la unidad de este plástico, pues bueno, la obtenemos de la reacción de dos moléculas. Y sin embargo, en el caso del ADN,
no puede ser así. No podemos repetir la misma unidad infinitamente porque pues, no llegaríamos literalmente a nada, ¿no? Tendríamos realmente un paquete de información que nos pudiera dar alguna característica particular. Entonces, a través de los años se han venido desarrollando métodos que buscan ese fin, el poder obtener reacciones que nos permitan ir acomodando cada una de estas unidades de manera que sean o imitar a las secuencias que ya existen en la naturaleza o crear secuencias completamente nuevas. Y durante los últimos 40 años se desarrollaron muchísimas metodologías hasta que a finales de los 70 se pudo introducir una metodología que fue capaz de poder armar secuencias de DNA de manera completamente artificial, de manera sintética. Bueno, los métodos que se desarrollaron fueron, los vemos aquí, un fosfodiéster, fosfotriéster, H-fosfonato y fosfitotriéster. Y la variación en cada una de estas metodologías es la forma en la cual el fosfato se encuentra acoplado o derivatizado con cadenas de carbono. En este caso, vamos a ver para atrás, en este caso, el fosfodiéster es porque el fosfato está, ay, se me fue hasta atrás. El fosfato está formando un éster hacia arriba y un éster hacia abajo, ya están los dos ésteres. En el fosfotriéster, bueno, el fosfato está formando un éster hacia arriba, un éster independiente y un éster hacia abajo, por eso son fosfotriéster. Y bueno, H-fosfonato porque el fósforo tiene un hidruro ahí unido al núcleo. Finalmente el fosfitotriéster es porque cambia de ser un fosfato a ser un fosfito. Y lo mismo, tres ésteres, uno hacia arriba, uno independiente y uno hacia abajo. ¿Sale? Entonces, realmente las metodologías lo que fueron buscando es, bueno, lo que fueron encontrando es esta variación en la sustitución del fosfato. Y esto surgió porque uno de los primeros investigadores que se dedicaron a hacer síntesis o que empezaron a explorar este tipo de síntesis, realmente su área de trabajo, su especialidad, era la fosforilación. Entonces, por eso le entró, a, pudo tener ese enfoque de trabajar con el fosfato para desarrollar sus métodos de síntesis. Ok, entonces, bueno, aquí en México tuvimos la fortuna de un investigador muy comprometido con este campo de investigación, que es el doctor Bolívar, el que junto con uno de sus alumnos, el doctor Javier Soberón, y un técnico académico, Mario Alberto Cuevas, fueron los primeros en desarrollar estas metodologías de síntesis de DNA aquí en México. Y bueno, es divertido ver las bitácoras con las que ellos iban desarrollando todas estas metodologías porque finalmente forman parte de la historia, tanto del instituto como del desarrollo de síntesis de DNA aquí en México. Ok, entonces, regresando un poquito a este hilo a una de las hebras del DNA, tenemos que existen básicamente naturalmente 4 elementos que forman el DNA, que es una adenina, una citosina, una timina y una guanina. Son dos eh, purinas, la adenina y la guanina, y dos pirimidinas, la citosina y la timina. Estas nucleobases están montadas, por llamarlo de una manera, sobre una estructura formada por una ribosa, un azúcar, y las ribosas están ligadas una con otra a través de un grupo fosfato. Entonces, cada monómero en realidad tiene 3 elementos, la nucleobase, el azúcar y el fosfato. Si nosotros quisiéramos trabajar con estas unidades, tratando de hacer síntesis química, nos encontraríamos con muchísimos problemas de reactividad, porque tanto las nucleobases como el fosfato y el azúcar serían sensibles a diferentes tipos de reacciones. Y lo que se fue desarrollando durante esta búsqueda de estos elementos para poder construir DNA
es que se necesitaban grupos que protegieran a estos centros reactivos. Y entonces se encontraron que teníamos, bueno, varios centros reactivos, ¿sí? Entonces encontramos que las adeninas las tenemos que proteger en el amino exocíclico. Todas las aminas tienen que estar protegidas en el amino exocíclico. Los azúcares tienen que estar protegidos o bloqueados en el extremo 5'. Todos tienen que estar bloqueados en el extremo 5'. Y además, los fosfatos deberían estar modificados a especies más reactivas, que son, ahí sí se ve abajo, que son los fosforamiditos o los fosfitos, ¿sale? Entonces pasamos de un monómero sencillo, entre comillas, a un monómero bastante maquillado, bastante, ¿cómo llamarlo? Este, eh, bueno, ya dije maquillado, ¿no? Bastante adornado con diferentes especies químicas que se van a mantener ahí durante el proceso de la síntesis y que nos van a permitir eh, ir sintetizando nuestra molécula de DNA, nuestra hebra de DNA de una manera ordenada y secuencial. ¿Vale? Ok, entonces nuestros monómeros pasaron a convertirse en estos arbustos, en estas estructuras inmensas. ¿Qué sigue? Ah, ok. Bueno, estos los dejamos aquí pendientes. Ok. Otra de las metodologías que se desarrolla en esta búsqueda es que se emplea una metodología que se utilizaba para, o que se utiliza todavía para la síntesis de péptidos. Y es apoyarse en un soporte sólido, en una resina, en una microsfera de vidrio, para poder a través de esta perla ir creciendo nuestra cadena de DNA. Algo parecido sería hacernos un collarcito con cuentas o con semillas, en donde el hilo sería el soporte en donde nosotros podamos ir agregando nuestras cuentas. En este caso, el soporte tiene un brazo orgánico y al extremo de ese brazo orgánico se monta o se ancla nuestra primera base y puede ser cualquiera de las 4 bases. En este caso es adenina, pero puede ser, bueno, es citosina, timina y guanina. Y si recuerdan un poquito, pues aquí está el accesorio en el extremo 5' del azúcar y también el accesorio en el extremo, en el amino exocíclico de la nucleobase. Algo interesante es de que esta molécula en el extremo 3' no tiene nada, ¿sí? Está anclada, está unida directamente al brazo que da unión hacia la microsfera de vidrio, ¿sale? Y esto es bien interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros los vemos en el laboratorio físicamente, pues nos vamos a encontrar con que son 4 frasquitos en donde hay un polvito de color blanco, un poquito azulado, que a simple vista, si no tuvieran las etiquetas, pues no pudiéramos distinguir, ¿no? Solamente el químico que preparó el soporte, pues sabe qué base le puso a cada uno de estos, pero bueno, eso nada más es como mero dato curioso. El primer paso, ok. Además, para aprovechar el sistema de fase sólida, nosotros hacemos mano del uso de pequeños reactores, de microreactores en donde nosotros tenemos un cuerpo vacío en el cual colocamos polvo, este soporte y lo cerramos con, bueno, en este caso es una tapa roscada, pero puede ser algún sistema diferente para poder cerrar este microreactor. La ventaja que tiene este microreactor es que tiene 2 filtros en ambos extremos que nos van a permitir el paso solamente de líquidos, de fluidos. Y estos filtros nos van a mantener encerrada o aislada a nuestro soporte, a nuestra resina, de tal forma que esta resina se empape con todas las soluciones químicas que nosotros vamos a utilizar y se llevan a cabo sobre su superficie las reacciones de síntesis. Entonces tenemos esos 2 filtros y tenemos un flujo de reactivos que van a ir, generalmente van de arriba hacia abajo, pero la dirección
caso no importa tanto, simplemente es un paso de líquidos. Ok, entonces para iniciar propiamente la síntesis de DNA, pues tenemos nuestra primer base, que les mencionaba, puede ser cualquiera de las cuatro. Y tenemos que liberar el extremo 5' de nuestro azúcar, que tiene este grupo que se llama DMT, dimetoxitilo, que es gigantesco. Este es muy sensible a condiciones ligeramente ácidas y una vez que reacciona, Ya no te oímos, Eugenio. No sé si soy yo nada más. No, yo tampoco lo escucho. A ver si no está teniendo problemas de conectividad. Yo creo que Yo sí, creo que porque sí. el micrófono sí está prendido, pero Sí, ya no se escucha. sí, déjenme pausar la no, grabación. gracias a ustedes. Ok, entonces les comentaba que una vez que se libera este grupo protector del extremo 5', obtenemos una coloración naranja muy vistosa. Esto nos sirve para monitorear el avance de la reacción. Si esta solución, si este color naranja se empieza a tornar amarillo o transparente, la reacción está fallando. Y por el otro lado también, si se empieza a poner más oscura o a tornar rojiza, también es un indicativo de que algo anda mal en nuestra síntesis, en nuestra reacción. Entonces, nos da chance de detener la reacción y reiniciar el proceso. El siguiente paso, una vez que tenemos liberado el extremo 5' de nuestro azúcar, es agregar la siguiente base. Y esta base o este monómero puede ser cualquiera de los cuatro, ¿sí? Inclusive el mismo que teníamos al principio. Esta es una reacción de acoplamiento entre el fosfito con el extremo 5' y nos da un acoplamiento entre ambas unidades. Es una reacción muy eficiente, muy eficiente, tanto como el 98.5%, y es de los procesos químicos que son altamente eficientes. No tan buenos como los enzimáticos, pero dan rendimientos muy excelentes, muy buenos, 98.5. Desafortunadamente, el resto que no funciona, que no reacciona, pues hay que inactivarlo porque nos puede dar problemas en ciclos posteriores, en pasos posteriores, y entonces los inactivamos. Volvemos a bloquear el extremo 5' y ya se queda ahí estable durante el avance de toda la reacción. Algo que nos ha ocurrido a lo largo de todo el tiempo que hemos estado trabajando en la unidad es la carencia de reactivos por algún lado y la prohibición del uso por el otro de alguno de estos reactivos. En particular, dos experiencias que nos sucedieron fue en el 2002, con el suceso de las Torres Gemelas. Uno de los reactivos que utilizamos para promover la unión entre los dos nucleobases fue prohibido porque tiene un carácter explosivo. Y entonces la FDA prohibió su venta y pues nos puso en jaque un ratito en lo que nosotros teníamos que desarrollar y buscar otro reactivo que nos ayudara a acelerar la reacción. Y un segundo caso fue en la crisis que hubo de la producción de plásticos en China, en donde mucha de la producción se detuvo. Uno de los elementos que nosotros utilizamos muchísimo en este proceso es un solvente que se llama acetonitrilo. Y durante esta crisis, pues hubo escasez de acetonitrilo. Y entonces, pues, debimos de buscar alternativas para poder nosotros seguir trabajando porque no podíamos detener nuestra actividad. Ahora nos toca otro evento también de prohibición. La FDA ya prohibió la venta de anhídrido acético. Está prohibido completamente la venta de este reactivo y entonces pues, estamos otra vez buscando alternativas para poder suplir este elemento que nos ayuda en esta parte de la síntesis. Y
por ahí les dejo el gusanito de para qué se utilizará, para qué se utiliza el anhídrido acético, que la FDA lo tuvo que prohibir, ¿sale? Ok, entonces, pues una vez que ya está acopladas ambas bases, tenemos que pasar de esta especie reactiva que fue con la que hicimos el acoplamiento a una especie más estable, y eso lo hacemos a través de una ligera oxidación del fósforo. Y con esto ya, si se fijan, esto ya empieza a tener parte, o empieza a pintar como una estructura de DNA, ¿no? Ya tenemos nuestro azúcar, nuestro soporte, nuestra base y la unión o la liga entre ambas, ¿no? Que es el fosfato. Hasta aquí, si alguien ha llevado la cuenta, pues hemos hecho bien poquitas reacciones. Solamente hemos hecho 4 reacciones. Y con estas 4 reacciones ya logramos pegar dos, o más bien unir 2 bases de una cadena de DNA que nosotros estamos construyendo. Lo interesante aquí es que el extremo de la base que acabamos de pegar es, entre comillas, idéntico al extremo con el que iniciamos la síntesis, ¿sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer aquí es repetir el mismo proceso. Liberar este grupo protector, hacer el acoplamiento, inactivar, oxidar y llegar a un nuevo extremo protegido. Y podemos estar repitiendo estas 4 reacciones tantas veces como bases queramos agregar. Si queremos hacer construir una cadena de 20 bases, pues tendríamos que hacer 80 reacciones o hacer 20 ciclos, ¿sí? Hasta alcanzar la longitud que nos interesa a nosotros o la secuencia que nosotros queremos construir. Ok. Esquemáticamente, esta reacción, este proceso, pues aquí hay una pequeña caricatura que vamos a ver, nada más que empiece aquí. Empieza con el grupo protegido, se libera, se lava, reaccionan ambas bases, se lava, se protege lo que no reaccionó, se lava y se oxida, ¿sí? Entonces es un ciclo bastante divertido cuando hay que estar cuidando de que las reacciones y los reactivos estén fluyendo de manera adecuada para obtener un buen producto. Como esto es un proceso repetitivo, afortunadamente ya hay equipos que se pueden encargar de hacer este tipo de actividad. Y esquemáticamente, pues tenemos esta maraña de conexiones y de válvulas y de procesadores que nos están ayudando a controlar el flujo de reactivos para poder construir nuestra molécula. En la unidad contamos con estos 2 equipos que son los equipos de batalla, los que nos han ayudado durante casi 30 años y que es un equipo para la síntesis de una sola hebra, de una sola cadena, una sola secuencia, un equipo que nos permite construir 4 cadenas de manera simultánea y nuestro equipo estrella, porque sí es impresionante, tanto en tamaño como en capacidad. Tiene una altura aquí más o menos de 2 metros, imagínense el tamaño del accesorio, y que tiene la capacidad de poder trabajar hasta 192 secuencias diferentes al mismo tiempo. Es muy divertido verlo trabajar porque pues es un robot que tiene tiene un par de ejes con tornillos infinitos, entonces se mueve, regresa, se mueve, sube, baja, entonces es muy divertido ver trabajar este equipo. Y es un equipo de alta productividad, pero de baja escala. Los 2 equipos anteriores son de baja productividad, pero de una escala mucho mayor. Con estos podemos hacer inclusive varios miligramos de DNA, y con pues nos limitamos a microgramos de producto. Nada más como mero anécdota sentimental, este es el primer equipo de síntesis química de DNA que hubo en México y que afortunadamente
se encuentra en un museo que recién se montó en el instituto. Y por curiosidad, pues nos pusimos lo limpiamos, lo desempolvamos un poquito y que lo conectamos. Y al conectarlo, funcionó. Y eso fue lo que más nos sorprendió, que después de casi 20 años de estar ahí guardado, todavía prende y funcionan todas las válvulas y los inyectores. Este equipo se programaba con un microcassette. Yo creo que ustedes, si les digo microcassette, seguramente me van a preguntar qué es eso, ¿no? Entonces, lo más fácil es que les pregunten a sus papás qué es un cassette y qué utilizaban en sus Walkman. Entonces, bueno, ahí está. Vivo, quién sabe si trabaje, si haga secuencias, pero funciona. Ok, entonces, una vez que que terminan este ciclo de síntesis, que termina de dar todas estas vueltas, vamos a tener que nuestra esfera de vidrio, pues está adornada con hilos de DNA. Y eso es lo que quería representar con esta fotografía. Esta es la microsfera de vidrio y a la cual le fueron surgiendo hilos de DNA. Y padre de esta fotografía es que representa realmente cómo nos va en la vida real en el trabajo de síntesis. En ocasiones pues, nos va muy bien, obtenemos rendimientos muy, muy buenos, pero en ocasiones nos va muy mal, ¿no? Y apenas obtenemos algunas cuantas moléculas de producto. Pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días, tratar de mantener un nivel de productividad pues más o menos aceptable. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder trabajar con nuestra molécula de DNA recién hecha es quitar todas estas etiquetas, todos esos accesorios que tienen tanto las nucleobases como los grupos fosfato y obviamente el extremo 3' que está anclado al soporte y el extremo 5' que también tiene ahí una etiquetita. Para esto usamos una pequeña reacción con una hidrólisis básica a 55 grados, 6 horas, y obtenemos nuestra hebra de nuestro hilo de DNA que fue hecho completamente con reacciones químicas. No utilizamos ningún sistema biológico para poder construirlo, más que el molde que sería la secuencia que queremos comparar o que queremos hacer. Y que en teoría esto es biológicamente activo. ¿Sale? Estas las vamos a ver posteriormente. Para poder verificar que nosotros construimos el DNA, que hicimos nuestra hebra del tamaño que nosotros deseábamos, pues hacemos un pequeño análisis por electroforesis en gel de poliacrilamida. Nosotros colocamos nuestro gel, colocamos nuestras muestras y aplicamos voltaje, una electroforesis normal, entre comillas. Y corremos nuestras muestras y una vez que las muestras, el marcador llegó al extremo del gel, pues las analizamos, las visualizamos. Y esto lo hacemos con luz ultravioleta. En donde la luz ultravioleta y el reactivo indicador en el gel nos van a dar una fluorescencia que se va a ver opacada o se va a ver obstruida en aquellos lugares en donde se encuentran las moléculas de DNA. ¿Sí? Estas manchas corresponden a moléculas de DNA que están opacando esta emisión de la fluorescencia de la placa. Aquí vamos a checar, vamos a revisar tres cosas. Primero, el tamaño de nuestras muestras, que corresponda a la cantidad de nucleótidos que a nosotros nos interesa. Y bueno, en base a este tamaño van a tener una migración relativa, diferentes unas con otras. Entonces las moléculas que tienen los mismos nucleótidos, pues migran o comigran a la misma altura. Las que tienen más nucleótidos, pues migran un poquito más retardadas, un poquito más al extremo superior. Y bueno, aquí no es el caso no se ve el caso muy claro, pero las que tienen menos, pues sí, migran un poquito más abajo de la que tiene un nucleótido más. Entonces, con esto estimamos
o verificamos que tengan la longitud necesaria. Otra característica que vemos en este gel es la limpieza con la cual se llevó a cabo la síntesis. Y si se fijan, salvo aquí una manchita, un pequeño fantasmita que está por aquí, todas se ven limpias. Es decir, solamente hay una banda mayoritaria en cada uno de los carriles. Se ven un poquito arrastradas, pero ese es el efecto de la concentración. Esta manchita que está aquí es un fallo durante la síntesis que afortunadamente pudo ser bien librado y que representa menos del 10% con respecto a las moléculas objetivo que eran de 21 bases. ¿Sale? Y bueno, de aquí rápidamente podremos inferir la cantidad de moléculas que nosotros obtuvimos. Manchas más oscuras representan una mayor cantidad de moléculas, pues manchas un poquito menos oscuras, pues representan menos moléculas. Sin embargo, debemos tener siempre mucho cuidado en este tipo de análisis, porque, ok, ok, para cada lote de muestras, en este caso son 12, pues tenemos que hacer este mismo análisis. Preparar un gel, correrlo, visualizarlo y desecharlo. Afortunadamente en la unidad tenemos bastante trabajo y este análisis debemos de hacerlo varias veces al día. Y en ese sentido, y pensando en la cantidad de reactivos que estábamos gastando y en el montón de contaminantes que estamos generando, pues buscamos diseñar un sistema que nos permitiera hacer este mismo análisis de manera repetida, sin tener que estar preparando geles cada hora o cada hora y media. Y desarrollamos este método que está publicado por aquí hace algunos años, en donde el gel está impregnado con un agente fluorescente. De tal forma que para nosotros analizarlo, no tenemos que desmontarlo de la placa, no tenemos que desarmar la camarita para poder recuperar el gel y analizarlo, sino que el gel es el que en su seno lleva resuspendido este marcador y que nosotros simplemente con irradiarlo con luz ultravioleta capturamos una fotografía de estos oligos, volvemos a montar nuestro gel, esperamos un poco aplicando corriente para que se limpien las muestras y podemos volver a cargar más muestras, ¿sale? De tal forma que un solo gel podemos utilizarlo repetidas veces, hemos hecho hasta 7 repeticiones con el mismo gel para analizar nuestras muestras sin tener que estar prepare geles a cada rato. Obviamente, a medida que pasa el tiempo y que la resistencia del gel se va perdiendo, pues empieza también a tener consecuencias tanto de resolución como problemas de deshidratación. El gel se empieza a despegar primero del vidrio y después de la lúmina y bueno, ya eleva muchísimo la corriente y pues ese gel ya no sirve, pero eso pasa a partir de la quinta, sexta o séptima corrida. Entonces tenemos un margen bastante amplio para poder estar haciendo estos análisis de manera continua. Ok, entonces decíamos que había que tener cuidado con este análisis porque la migración de estas moléculas, de estos fragmentos de DNA, de estos hilos de DNA, va a estar en función, obviamente, de la cantidad de nucleótidos, pero también de su composición. Entonces, diferentes composiciones nos van a dar diferentes migraciones. Y hay casos bien extremos en donde la composición es tal que sobrepasa la altura que nosotros esperaríamos para un compuesto de un número determinado de bases. Y, por ejemplo, hicimos homopolímero con puras Ns, con puras mezclas de bases, y pues la migración es es más alta que la de un oligo o un oligonucleótido de 20 bases con una composición más o menos heterogénea. Entonces hay que tener mucho cuidado
al momento de hacer sus análisis de electroforesis, pues de su composición y obviamente de la longitud de base, ¿sale? Como mencionaba hace un momento, el rendimiento es muy bueno, pero no es excelente. Y siempre vamos a tener pequeños subproductos que a medida que se alarga la longitud de nuestra secuencia que estamos preparando, pues se van a hacer más notorios, ¿sí? Entonces vean aquí cómo literalmente hay un producto por cada adición, ¿no? Entonces, pues eso no nos sirve para hacer un experimento en el laboratorio. Y a medida de que se alargan la cantidad de nucleótidos, pues también el rendimiento es muy pobre. Nosotros en promedio en el laboratorio podemos llegar hasta 120 bases así con una muy buena calidad. Más allá, los rendimientos empiezan a ser pues muy pobres y sí cuesta un poquito más de trabajo. Para poder utilizar estas muestras, pues lo que hacemos es pues purificarlas, ¿no? Entonces las corremos en un gel preparativo, un gel mucho más grande del que vimos hace un momento, y a cuchillo limpio, pues quitamos el pedacito de banda o de gel que corresponde a la banda del DNA que está ahí embebida, y lo diluimos en una solución acuosa. Y vean el contraste de calidad, ¿no? El trabajar con un producto así de cochino, entre comillas, contra el producto purificado, pues les va a dar un abismo en los resultados que ustedes esperen en su experimento. Y finalmente, una vez que ya checamos la calidad y la longitud correcta, pues tenemos que cuantificarlos. Y esto lo hacemos en un espectrofotómetro, casi que portátil, es un nanodrop, en donde vamos a buscar un perfil de absorción. No tanto nos interesa, bueno, sí nos interesa, pero no es tan importante el que nuestro perfil dé una curva relativamente baja o que nuestro perfil dé una curva muy alta. Lo que sí nos interesa es que se mantenga de manera constante este perfil de absorción, que es una sumatoria de las absorciones de todas las nucleobases que están componiendo nuestra secuencia. Y que bueno, a ojos vistas, pues nos convendría siempre estar en la parte alta, pero de repente sí estamos en la parte baja de la curva de absorción, y pues esto representa una mayor cantidad de material y pues una cantidad muy pobre. Una vez que ya está estimada o que está medida la concentración de nuestras moléculas, pues se la damos al usuario y el usuario va a ser el que se encargue de desarrollar los métodos posteriores a la síntesis de DNA. Ok, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Si tienen alguna pregunta. Mira, ahí hay una de Vázquez Sánchez, de Magda. Hola, ¿el tamaño del amplicón va a depender de la composición en la electroforesis? Esa fue la pregunta. Okay. Yo creo que se refiere al oligo, ¿no? El tamaño del oligo va a depender de la composición. Ajá. Más bien, más que el tamaño o la migración, ¿no? Yo creo. La migración es Exacto. dependiente de la concentración de la acrilamida del gel, ¿sí? Este es un gel al 20% y yo ya lo tengo estandarizado. Tengo mi referencia aquí, que es azul de bromofenol, y que en esta concentración, 20%, corresponde a un oligo de 8 bases, ¿sí? Si yo esta acrilamida la hago más diluida, obviamente el poro de la misma va a ser mucho más abierto y entonces las moléculas van a poder migrar de una manera mucho más rápida. Y entonces esta distancia que hay de aquí a acá se me va a hacer más corta, ¿sí? Ya no voy a tener esta distancia. Estos oligos que son de 20 van a empezar a alcanzar a este colorante que es de 8, entre comillas, ¿sí? Por el otro lado, si la concentración de acrilamida es mayor, 30%, el poro se cierra y entonces a las moléculas les cuesta un poquito más de trabajo migrar a través del seno del gel. Y entonces esta distancia que aquí tenemos, vamos a ponerle 3 centímetros,
En un gel al 30%, pues se va a hacer mucho más pronunciada, ¿sí? Le va a costar más trabajo a estas moléculas más grandes ir avanzando a través del gel, ¿sale? Entonces sí depende, la migración que tengas de tu oligo va a depender en gran parte de la concentración de la acrilamida que estés utilizando. Pasa lo mismo con los geles de agarosa y seguramente en el laboratorio les habrá pasado, ¿no? No es lo mismo tener un gel al 3% de agarosa que al tenerlo al 2% o al 1.5%, ¿no? Entonces aquí ocurre literalmente la misma situación. Oye, Ok, Eugenio, ahorita que sí, tenías ahí tu gel, sin embargo, hay uno que eran 2 de 20 y parecía que uno migraba diferente. sí. No sé si ese habrá sido el que vio Magda, pero ahí justo en medio, los 2 de 20, uno Estos dos de parecía estar 20. más abajito. Ajá, ligeramente. Y eso es por este rollo de acá, la composición, Ujú. ¿sí? Justo creo que es a lo que, También creo que la es a lo que iba composición Magda. nos afecta en cuanto a la migración, ¿sí? Hay que estar al pendientes si tiene muchas Gs, por ejemplo, si tiene muchas Gs, empieza a retrasarse un poquito, al igual que si tiene muchas Ts, empieza a retrasarse un poquito. En cambio, si tiene muchas Cs o muchas As, empieza a avanzar un poquito más rápido, ¿sale? Entonces sí, la composición del oligo también es factor para que dos mismos tamaños migren ligeramente diferente. Ok, Gracias. gracias por la pregunta. Ok, y bueno, viene la parte emocionante de este rollo. Si yo sintetizo una serie de fragmentos de DNA que entre sí son complementarios, voy a poder armar un pequeño fragmento de DNA de doble cadena y que puede ser del tamaño equivalente al de un gene, ¿no? Entonces puedo construir, usando estas pequeñas unidades, fragmentos que pueden ser de 600 o de 800 pares de bases de doble cadena, ¿eh? Ojo, en la síntesis solamente hacemos una cadena, una de las dos hebras, ¿sí? Para poder construir un gene de una doble cadena, pues tenemos que hacer ambas hebras y después ligarlas, después asociarlas, ¿sí? Y en este fragmento, en este pequeño dúplex de DNA, nosotros podemos poner la secuencia que se nos ocurra. Bueno, eso es entre comillas, ¿no? Siempre ya tenemos una idea de qué secuencia es la que buscamos. Pero podemos hacer esto, construir un gene de manera totalmente química, armarlo y probarlo. Y bueno, en el laboratorio, en la mayoría de los laboratorios, el modelo que se utiliza pues, es esta bacteria, ¿no? E. coli. Que pues depende del laboratorio y del modelo que utilicen, pues pueden utilizar algún otro, ¿no? Algún hongo, alguna levadura, o Arabidopsis, o Bacillus, bueno, eso ya depende de la línea de investigación. Pero E. coli es muy noble, sobre todo cuando ya está adaptada al laboratorio, cuando ya está domesticada. No podemos agarrar una E. coli de la panza y meterla en una caja Petri porque lo más probable es que se muera. Estas ya están adaptadas al laboratorio. Entonces, con este pequeño paquete de información que tenemos aquí, se lo damos, entre comillas, de una manera que lo pueda procesar y ella nos va a responder de esta forma, ¿sale? En el caso que les menciono, en este caso, a E. coli se le insertó un gene que tenía la información para producir una proteína fluorescente, la roja. Un gen que tenía la información para producir una proteína naranja, fluorescente naranja, amarilla naranja y verde. Bueno, amarilla y verde, ¿sí? Todas fluorescentes. Entonces es bien padre, ¿no? Podemos crear estos fragmentos de información, dárselos a E. coli de una manera que los entienda y ella nos va a responder de esta forma, ¿sí? Es algo que debemos tener siempre bien en mente, es de que la información que le demos, que nosotros preparemos, E. coli la debe entender.
en cuanto al uso de codones, en cuanto a la forma en que está estructurada, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que hay que considerar, pero si esta información que se le damos, la bacteria no la entiende, pues simplemente ni la va a procesar y pues no va a hacer nada, ¿no? Lo más probable es que termine la caja completamente transparente y no haya ningún crecimiento de bacterias. Entonces, desde que diseñan su gene, deben tener pensado eso, ¿no? Que ella debe ser capaz de procesarlo y de entenderlo. Porque una vez que ella lo entiende, pues les puede hacer, les puede dar respuestas tan padres como estas, ¿no? En donde se puede jugar, entre comillas, a expresar un poco más la proteína, a darle una intensidad diferente, a expresar diferentes proteínas, etc. Este es un trabajo de Paul de hace algunos años que es muy interesante por la forma en que se fueron construyendo estos genes y la forma en que se fueron integrando al cromosoma, a los plásmidos de E. coli. Si tienen chance de leerlo, pues se van a divertir muchísimo por la estrategia que se siguió y por estos resultados que estamos viendo. Y bueno, teniendo eso en mente, aquí les va un ejemplo. ¿Sale? Son dos cepas que se transformaron y se les puso en el par de las amarillas, tienen la misma información, y en el par de estas rositas, rojitas, tienen la misma información. ¿Sale? Pero ¿cuál es la variación? ¿Por qué esta se ve tan intensa y esta se ve también un poquito más intensa? Pues resulta que las condiciones en las cuales ustedes crezcan su bacteria, pues también influyen en la manera en que se expresa la información que ustedes le están integrando, ¿sí? En este caso, esta mutante se creció a 30 grados y nos dio esta intensidad de proteína. Se creció a 37 grados y bueno, la expresión se fue al, no sé, 5 veces más que esta, ¿no? Y en cambio en esta, la intensidad no es tan grande, ¿sí? Y bueno, depende de la mutación, pero también la intensidad no es tan grande. Entonces, cuando ustedes estén diseñando su experimento, vean todas las variables que hay, ¿no? Tanto de qué información le están integrando a la bacteria, al modelo, como si es capaz de entenderla y cómo la va a expresar, bajo qué condiciones la puede expresar. Ok, y bueno, ya Toño les comentaba hace un momento, esta forma de poder integrar información a un organismo modelo, pues nos ha ayudado a resolver muchos casos de condiciones de salud, por ejemplo, o de alimentación en este ejemplo, ¿no? En el caso de la insulina, pues hasta los años 70, la insulina que se le proporcionaba a los pacientes provenía del páncreas de los cerdos, ¿no? Entonces, para poder tener la dosis para una persona, se tenían que sacrificar alrededor de 50 cerdos al año, ¿no? Entonces, imagínense el gasto económico que eso representa. Y bueno, ahora con esta capacidad que tenemos de modificar estas bacterias, pues literalmente toda la insulina que se produce en México, pues es una insulina de origen transgénico, en donde este gen que codifica para la proteína, pues se eh, inserta en bacterias y pues ellas son las encargadas de producir este medicamento. Y por otro lado, en el caso de la alimentación, bueno, se le pueden agregar propiedades nutricionales a granos como el arroz, en el caso del arroz dorado, que permite con solamente 2 genes expresar dentro del mismo grado del arroz el beta-caróteno, ¿no? Que es el precursor de la vitamina A. Entonces, estos 2 ejemplos quizás son bastante interesantes en cuanto a la utilidad de poder integrar información beneficiosa en organismos que nos puedan ayudar a producir estos elementos. Pero les dejo aquí esto para que lo lean un segundo.
¿Sale? Siempre debemos tener al menos la conciencia y la ética de estar en un desarrollo de experimentos sanos, entre comillas, ¿no? De que lo que buscamos realmente sea algo provechoso o que pueda ser de provecho para el beneficio de la humanidad y en general de la humanidad, ¿no? Que debemos de tener ciertos límites en donde el desarrollo de nuestra investigación pues sea realmente de provecho, ¿sí? Y pues hace un par de años tuvimos ¿cómo llamarlo? Esta cuestión del médico en China, ¿no? Que estaba produciendo embriones humanos, ¿no? Entonces, pues sí, debemos de estar bien claros cuáles son los objetivos y en qué límites estamos desarrollando nuestro trabajo. Ok, bueno, esta es en la parte de construcción de genes. Y seguramente para ustedes no es nada ajeno el conocer técnicas en donde se utilicen estas herramientas moleculares como es la técnica de la PCR, ¿no? Ahora en esta situación que nos acaba de ocurrir o que todavía tenemos de la pandemia, pues se ha hecho muy popular este ensayo de la RT-PCR, ¿no? Entonces, aunque no tengamos nada de científicos, ya el que nos digan que te tienes que hacer una prueba por PCR ya nos indica que es una prueba muy sensible y que es más confiable que hacer la otra prueba del antígeno, ¿no? Y que bueno, sí implica un gasto mayor, pero que tiene una grado de confianza, un grado de confiabilidad mucho mayor. Y pues vamos a ver de qué se trata la PCR, ¿no? Entonces es una técnica en donde vamos a utilizar una muestra de DNA y nuestro objetivo es obtener muchísimas copias de esa muestra en particular. Y para eso utilizamos un molde, un DNA objetivo, en donde lo vamos a separar. Separamos ambas hebras, agregamos nuestros primers, que son específicos para cada una de estas hebras, y utilizando nucleótidos o monómeros naturales y enzimas que permiten la construcción de estas hebras, pues podemos obtener miles y millones de copias de esta secuencia objetivo. Aquí lo interesante es que a nosotros, al diseñar nuestro oligonucleótido, nuestro DNA sintético, no solamente podemos hacer que sea específico para una región de interés, sino que además podemos integrarle más información que nos va a permitir alterar la información que ya teníamos previa de nuestra secuencia de DNA, ¿sale? Entonces además de amplificar y de reconocer una región, podemos insertar cambios durante este proceso, ¿sale? Entonces hacemos nuestro ligo objetivo y además aquí le podemos agregar la información que nosotros queramos. Y vemos que perdón, me fui muy lejos. Que la polimerasa, pues lo que va a hacer es rellenar todos los huecos, ¿sí? Pero en el siguiente paso, cuando agregamos nuevos nucleótidos, pues esta extensión va a hacerse hacia ambos lados, ¿sí? ¿Sale? Viene aquí y no termina aquí, sino que si aquí tenemos más información, pues va a seguir construyéndola. Y eso va a ser tanto de los dos extremos, ¿sale? Entonces nuestra secuencia objetivo se puede enriquecer con más información si nosotros la agregamos de inicio en los primers, ¿ok? En los iniciadores. Y vimos que a partir de unos pocos ciclos pues, podemos tener cantidades considerables de estos fragmentos de DNA. Algo curioso, y esta es una anécdota bien padre, es que cuando salió publicada
esta metodología en Estados Unidos, pues en México, generalmente en los países pobres, entre comillas, pues no contábamos con este tipo de aparatos ni remotamente, ¿no? Con un equipo que pudiera hacer estas variaciones de temperatura en tiempos tan cortos. Entonces el doctor Ernesto Cota, en ese momento alumno del doctor Javier Soberón, implementó esta metodología utilizando baños de aceite a diferentes temperaturas y un cronómetro de mano. Entonces, preparaba sus muestras, preparaba sus baños a la temperatura adecuada y cronómetro en mano se dedicaba a cambiar de baño en baño, ¿sale? Bueno, es que ahorita suena bastante divertido decirlo, ¿no? Pero eran experimentos que él empezaba a realizar y que eran de tener muchísimo cuidado de no equivocarse de temperatura, de tener el tiempo adecuado para hacer las reacciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros ahora como, bueno, a ustedes ahora como estudiantes, pues no les representa ninguna complejidad el tener ahí ya un aparato que hace todo. En su momento desarrollar estas metodologías sin tener los equipos, ¿no? Y tratar de hacer esas metodologías novedosas en un laboratorio de, vamos a decirlo, de poco presupuesto, pues sí es un reto muy interesante y además nos ayuda en nuestra parte de creatividad. Entonces, les invito a que consideren estas dos, a que no ya todo está hecho y que no es, muchas veces no va a ser la manera sencilla de poder realizar un buen experimento. Y regresando un poquito a lo de la PCR, aquí hay un pequeño esquema en donde a medida de que transcurren el número de ciclos, pues la cantidad de material obtenido pues se va incrementando. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Otra metodología que también es muy socorrida en los laboratorios de investigación es la secuenciación de DNA, en donde basándonos en la misma técnica de la PCR, nosotros vamos a ir copiando un pedacito, un fragmento pequeño de DNA, de tal forma que vamos a ir construyendo pequeños fragmentos con la secuencia complementaria al modelo. La diferencia aquí es de que en lugar de utilizar solamente monómeros naturales, vamos a utilizar monómeros modificados. Monómeros modificados en el sentido de que no cuentan con el extremo 3', ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa al no contar con ese extremo 3'? Pasa lo siguiente. Entonces, abrimos en nuestro templado. Tenemos una polimerasa, tenemos nuestros nucleótidos y tenemos nuestro iniciador que se ancla a un extremo de nuestro templado. Entonces, pues hacemos nuestra reacción de PCR y al momento de que la polimerasa encuentra uno de estos nucleótidos modificados, se detiene porque ya no puede continuar con la transcripción, ¿sale? Y entonces cada que se incorpora un nucleótido modificado, pues es un fragmento incompleto que se va construyendo. Si pensamos que tenemos, vamos a hacerlo así, 4 reacciones separadas en donde solamente contaminamos con uno de los nucleótidos modificados, pues tendríamos un gel de este tipo. Y cuando esta técnica apenas se estaba desarrollando, el nosotros poder secuenciar un gen completo era casi equivalente al trabajo de doctorado de un alumno, ¿sale? Entonces, el secuenciar un gen hace 30 años era realmente el trabajo que te acreditaba para obtener el grado de doctor. Ahora mandas a secuenciar todos los días y es una técnica que es bastante socorrida y robusta, pero que ya no representa ese esfuerzo que representaba hace 30 años. ¿Ok? Entonces,
Esto es haciendo un gel de un experimento en donde contaminamos de manera independiente. Pero, déjenme brincar, ahí está. Pero ahora se puede hacer de manera simultánea. Contaminamos con los 4 nucleótidos, hacemos nuestra PCR, nuestra electroforesis, y con la ayuda de un equipo de electroforesis, podemos ir detectando cada una de estas pequeños fragmentos y asignarles una base terminal, ¿sale? La ventaja que tiene es que cada uno de estos nuevos nucleótidos modificados tiene un marcador fluorescente, que al momento de estar haciendo una electroforesis capilar, pasa por una ventana a la cual se le hace incidir un láser y nos da una señal. Obviamente, cada una de estos nucleótidos tiene un marcador diferente y entonces tenemos señales diferentes que nos van indicando qué monómero, qué nucleótido pasó en ese momento por la ventana del láser y a qué tamaño correspondía. Con la ayuda de un procesador y una computadora, se interpretan todas esas señales y finalmente el equipo nos da un texto que va a corresponder a la secuencia que teníamos en nuestra muestra originalmente. Y déjenme, ahorita vemos lo de los polios. Voy a cambiar un poquito, bueno, ay, ya no me regresa. Bueno, quería mostrarles los capilares y el equipo que se utiliza, que utilizamos actualmente en el instituto, pero bueno, lo tengo en otro lado. Luego se los muestro. Ok, entonces tenemos ya 3 aplicaciones muy interesantes y que, bueno, podemos continuarlas con este otro ejercicio, este otro ejemplo. Si yo les preguntara quién me dice cuál es el macho y cuál es la hembra, pues seguramente la mayoría me dirían que el macho es el de la izquierda y que la hembra pues es el de la derecha, simplemente por la forma en la cual están presentados aquí. Sin embargo, en esta etapa de desarrollo pues es muy difícil reconocerlos. Y lo que podemos hacer es un ensayo con una PCR, con un oligonucleótido específico para los genes sexuales de estas aves. Y entonces, pues nosotros podemos identificar fácilmente en dónde, en aquellas regiones donde se amplifica donde se encuentra el gen correspondiente al carácter sexual, pues vamos a identificar cuáles son los machos y cuáles son las hembras, ¿sí? Este es un ejercicio muy, muy simple y que nos ayuda sobre todo en aquellas especies raras o exóticas en donde es muy difícil diferenciarlos de manera, con un fenotipo particular. Pero si nosotros podemos montar en una superficie muchísimas secuencias que correspondan para una característica particular y las ensayamos ya sea con un individuo o con muchos individuos, nosotros podemos tener señales que nos indiquen qué secuencias se acoplaron y entonces dar tener la certeza de que existe esa característica en este individuo. Podemos hacerlo con una sola secuencia y probar muchísimos individuos, o al revés, podemos poner muchísimas secuencias diferentes y ponerlas ensayarlas con un individuo. Y de tal forma que nosotros podamos tener paquetes de información que nos permitan ir monitoreando la presencia de secuencias particulares de DNA, secuencias particulares de RNA, podemos medir expresión de RNA o inclusive medir expresión de proteínas. Y esos son los famosos microarreglos que nos pueden ayudar a identificar muchísimos factores ya sea de salud o de expresión de proteínas en un individuo. Ok, entonces, pues estas son básicamente las 4 aplicaciones del DNA sintético que les quería mostrar el día de hoy. Pero esto no se limita a estos ejemplos. En el laboratorio, nosotros podemos alterar
esta construcción de DNA que acabamos de hacer, de manera que podemos modificar los extremos terminales, tanto 5' como 3'. Podemos aquí, en este extremo, colocarle una molécula fluorescente, por decirlo así, y ensayarla contra su objetivo y entonces tener una señal. O de este lado podemos derivatizarla con un con alguna molécula que sea capaz de anclarse a una columna de afinidad, por ejemplo, o alguna otra molécula que la haga diferente y obtener también una señal. Entonces podemos modificar ambos extremos. También podemos modificar la estructura del grupo fosfato y en donde podemos cambiar los átomos que están unidos al fósforo. Podemos colocar, bueno, en el DNA natural, en el DNA natural, entre comillas, tenemos oxígeno, oxígeno, pero podemos sustituir uno de los oxígenos por azufre y tener un tiofosfato, o modificar ambos oxígenos y tener un fosforotiato. Y estas derivatizaciones se conoce que son bastante resistentes a la acción de endonucleasas, de DNA nuclear, enzimas que cortan, o proteínas que cortan el DNA. Lo mismo ocurre con los metilfosfonatos o con los amidatos. Entonces podemos darle una mayor resistencia a la degradación a nuestro secuencia de DNA que hemos construido. Y no solamente en el fosfato, sino que también podemos modificar la furanosa utilizando moléculas rígidas, moléculas ancladas, que en el caso de esta furanosa, en donde se derivatiza el extremo 2' y se hace un puente con el extremo 4' de tal forma que esta molécula quede anclada en una sola conformación. Y esto también le da una mayor especificidad a nuestra secuencia que hemos construido, a tal nivel que podemos diferenciar polimorfismos de un solo nucleótido en una secuencia. Y si son un poquito más curiosos, pues también se pueden modificar las nucleobases. Podemos construir juegos de bases que sean capaces de formar puentes de hidrógeno, que además sean capaces de mantener el stacking entre las nucleobases y tener ahora no solamente cuatro letras, cuatro monómeros para construir nuestro oligonucleótido, sino que podemos tener 6 letras, lo cual nos abriría más el abanico de información que podríamos manejar. Y si no es suficiente con esto, pues podemos construir sets de 8 moléculas diferentes que pueden ser reconocidas y que pueden integrarse a una cadena, a un oligonucleótido, a un fragmento de DNA, y que entonces la cantidad de información que podamos codificar dentro de esta secuencia sea extremadamente inmensa, ¿sí? Y estos son artículos, bueno, este no es tan reciente, pero este es un artículo en donde estos investigadores japoneses se dieron a la tarea de construir estas moléculas y de probar que realmente eran capaces de codificar o de guardar información, ¿sí? Hachimoji equivale a 8 en español. Ok, y bueno, si ustedes quieren conocer qué se puede hacer con estas construcciones de DNA sintético, pues simplemente vean los catálogos de algunas compañías. Ahorita les voy a mostrar un par de catálogos para que vean la infinidad de opciones que tienen al momento de construir un fragmento de DNA, una secuencia de DNA, ¿sale? Y bueno, finalmente el comercial, su servidor, trabajo en la unidad de síntesis y secuenciación de ADN en el Instituto de Biotecnología aquí en Cuernavaca. Tenemos estos dos servicios de síntesis de DNA, de oligonucleótidos y la de secuenciación de DNA, estos a través de Internet.
hacen su solicitud, mandan su muestra y con gusto se las procesamos y en 3 días hábiles tienen el texto de la secuencia que mandaron a hacer y en 5 días hábiles tienen el oligonucleótido que a ustedes les interese. Brindamos un servicio a nivel nacional y hasta un poquito antes de la pandemia, pues ahí la llevábamos creciendo. Este par de años pues ya no fue tan exitoso, pero afortunadamente estamos recuperando el ritmo y ahí vamos. Y los que trabajamos en el laboratorio, pues somos estos de acá. Jorge Arturo y Ana Jansin trabajan en la parte de secuenciación. Paul y Abigail trabajan en el desarrollo de métodos de mutagénesis, de métodos mm, construcción de proteínas. Ellos son los que trabajan con las proteínas fluorescentes y Santiago y su servidor en la parte de síntesis de DNA. Bueno, la señora Juanita que nos ayuda en el laboratorio. Y algunos de los estudiantes que afortunadamente han trabajado con nosotros en la unidad, pues, haciendo tesis tanto de biotecnología como de biología como de química, y estudiantes que han ido a hacer sus actividades de servicio social, de prácticas profesionales. Bueno, algunos libros para que pudieran leer y pues los invito a que conozcan un poquito más el Instituto de Biotecnología, de las opciones que tenemos y a que lean esta revista que se edita en el instituto y que da a conocer las líneas de trabajo que se desarrollan ahí, tratando de que sean de una manera lo más ameno posible, lo más entendible posible. ¿Sale? Pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y cualquier duda o comentario estoy para servirles. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Pues si tienen preguntas, sería buen momento para sacarlas, que las escriban o que abran su micrófono, como les dije en el chat, para hacerlas. Oye, Eugenio, ¿cuál es en promedio un precio de un oligonucleótido? Es algo que a veces preguntan o a veces nunca se lo preguntan los estudiantes. Digamos uno de, no sé, unos 20, un 20-mero, 25 amero. Sí, bueno, las longitudes típicas, ¿no? Que van de 20, 25, 30. Para usuarios externos, y perdón por, decirlo así, cobramos un poquito más. Cobramos 70 centavos de dólar por cada base. Entonces, un 20 pues, te sale en $14, ¿no? Que es un precio bastante accesible pensando en el costo de los insumos. La reacción de secuenciación, si tú quieres hacer una reacción de secuenciación en un sentido de tu muestra de DNA, te salen aproximadamente $10, que son 200 pesos, un poquito más de 200 pesos. Entonces, hacer este tipo de análisis es relativamente barato comparado con el tiempo en el cual tienes tus productos, ¿no? 3 días hábiles es muy, muy rápido para obtener la secuencia de un fragmento, al igual que 5 días hábiles para tener tus oligos y puedas hacer tus PCRs y tus secuenciaciones. En promedio, las compañías pues, andan entre 3 semanas y un poquito más, ¿no? Dependiendo de con quién los compres y dependiendo, obviamente, la dependencia de desde dónde los pidas. Entonces, tenemos esa gran ventaja de la rapidez y lo económico de nuestros servicios. Sí, para completar el comercial, bueno, los envían a la República, al menos eso estaban haciendo en pandemia, no sé si eso lo siguen haciendo. Lo siguen enviando, sigue. porque antes era un problema y bueno, eso está bien, o sea, lo siguen incluyendo dentro de lo que cuesta. Aquí hay una pregunta de Magda. Había mencionado que los primers son específicos. ¿Qué les da esa especificidad? La secuencia. Recuerda que la doble cadena, las bases, las dos cadenas se mantienen asociadas, además de los enlaces de hidrógeno,
por la complementariedad entre ambas, ¿sí? Entonces, una secuencia solamente se va a parear con su complementario. Puede haber algunos errorcitos ahí de repente, pero normalmente la secuencia la que te dicta la especificidad de tu oligonucleótido. Gracias. Oye, los mencionaste muy, bueno, cómo bloquean los... Ah, mira, la doctora Marta tiene una pregunta. Adelante, Marta. Yo ahorita pregunto lo que quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, profesor Eugenio. Gracias. Es muy emocionante escucharlo. Y pues yo tengo unas preguntas así también muy simples, muy básicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos estaba usted mencionando cómo se lleva a cabo la síntesis química y nos enseñaron las fotografías de los aparatos, ¿cómo se programa la secuencia? O sea, ¿hay algún software o dónde ustedes dicen, a ver, la secuencia tiene que ser tal o cual o cual? ¿Tienen una pantalla? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esa parte? Ok. Bueno, de entrada les comento todas las solicitudes nos llegan a través de correo electrónico. Tú llenas un formato en línea en la página del instituto, nos llega un correo electrónico con tu secuencia y tomamos esa secuencia y aquí tiene la programación de la secuencia, ¿sí? Literalmente lo hacemos a mano en ese sentido. Tienen la capacidad de que estén conectadas estas a una computadora a través de un software particular y que ese software vaya alimentando las secuencias al equipo. Sin embargo, tenemos que estar muy al pendiente de qué secuencia se está haciendo y además de estar vigilando el suplemento de insumos, porque pues, el equipo puede estar trabajando ahí 24 horas al día, pero si se acabó este solvente que está aquí, pues nunca vamos a obtener nada. Entonces, nuestro control de calidad es ponerlas a mano, teclearlas a mano, revisarlas al menos 2 veces e iniciar con la síntesis, de tal forma que nos aseguramos de que lo que nos piden sea realmente lo que les entregamos en cuanto a secuencia. En el caso de este equipo, bueno, aquí tiene su computadora integrada, se hace un archivo con las 192 secuencias y ya él las va tomando de ese archivo y las va construyendo. Como las hace todas de manera simultánea, es muy interesante verlo trabajar porque vamos a decir que está construyendo 20 oligonucleótidos diferentes. Entonces, cada que tiene que poner una A, por ejemplo, tiene que mover esta placa, este rack de columnas, hacia la posición en donde se inyecta ese reactivo, esa A. Si en la misma posición el oligonucleótido que está construyendo en la columna contigua es una C, pues tiene que mover toda la placa hacia donde se inyecta C. Entonces, ese es un ir y venir muy interesante de este equipo, pero todo a través de la programación en el software, en el programa de síntesis y el archivo de secuencias que nosotros le programamos, le indicamos. Muchas gracias. No, pues sí. Yo tengo más preguntas, pero hay preguntas ya de los muchachos. Entonces Okay, sí, claro, con gusto. Sí, de Josué dice, ¿cuáles son los errores más comunes al momento de hacer la síntesis química de ácidos nucleicos? Hay muchos. Los más comunes. Los que nos han, por los que nos han ido a reclamar. ¿Sale? Que es lo más fácil. Como es una reacción química, si nosotros no controlamos bien las concentraciones y los tiempos que ocurren durante cada una de las etapas, estas bases, las purinas, pueden hidrolizarse, ¿sale? Entonces se depurinan y aquí te causan una delesión, ¿sí? Ocasionalmente, y eso es más bien en la parte de
de hacer una reacción de PCR, de repente encuentras que se te incorporó un nucleótido que no era el que tenías en tu secuencia. Y ocurre, ¿no? O sea, de repente hay inserciones o de repente hay deleciones. Rara vez, y eso yo creo que nos ha pasado 5 veces, por decir un número, hay sustituciones que en lugar de haber puesto una A, le pongamos una C, ¿no? Y eso es, pues sí es catastrófico, ¿no? Porque pues no puedes cambiar una C por una A así nada más porque sí, ¿no? Pero esos son, digamos que los tres, en cuanto a secuencia, los 3 cosas que pueden suceder. Que se depurinen y haya una deleción, que por alguna situación en la polimerasa haya una inserción, o que tengamos una sustitución de alguno de los nucleótidos. Muy bien, gracias. Dice Víctor, ¿los oligos los mandan en solución o liofilizados? Todos los oligos los mandamos en solución, ya resuspendidos en una solución de agua milicú esterilizada, en donde tú solamente tomas una fracción, llevas a la concentración necesaria para hacer tu ensayo y lo utilizas. Ya no necesitas hacer ninguna otra preparación para utilizarlo. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra duda, adelante. Marta, no sé si quiere hacer una. La que yo tenía, tengo, Eugenio, ¿ustedes los DNTPs que usan, los modifican a ustedes o ya vienen con esos grupos adicionados, el DMT y el BZ? No, esos ya son comerciales. Y bueno, aquí está el equipo, es un Hitachi, es un sintetizador, un secuenciador, perdón, de Applied comercial. Ya viene la mezcla, se llama, el nombre comercial es Big Die, y es ya viene integrado el fluoróforo dentro del dideoxi, y ese es el que te va dando la señal. Desafortunadamente, al comprar una marca de equipo, pues te tienes que atar a comprar sus insumos, porque son tan precisos que si le metes insumos o DNTPs de otro estilo, no funciona muy bien la secuenciación. Entonces, bueno, este es el núcleo del secuenciador. Aquí están las muestras, aquí está el motor que va inyectando el buffer, y este es un capilar. Bueno, más bien, este es un juego de capilares. Aquí hay, creo que 24 capilares. Podemos correr 24 muestras de manera simultánea. Entonces, se toman por aquí literalmente los chupa el equipo, avanzan a través de este capilar, de estos capilares que no son mayores a 30 centímetros, 1 metro cuando mucho. Y aquí, en esta parte, está la ventana en donde el láser, aquí está la ventanita, en donde el láser está incidiendo, está excitando los fluoróforos que están pasando y están emitiendo la señal de que acaba de pasar por ahí. Obviamente esta ventanita pues está acoplada a un microprocesador que ya va interpretando estas señales y que al momento de que está corriendo, pues te va dando el resultado de la secuencia que está en ese momento. Algo que se me pasó mencionarles como tip adicional es que si se fijan, aquí empezó la reacción de secuenciación, o la reacción de PCR, pero la señal se empezó a detectar hasta acá. ¿Sale? Entonces, cuando diseñen un experimento de secuenciación, no peguen su oligo o su primer muy cerca de la secuencia que les interesa conocer. ¿Sí? Recórranlo 50, 30, 40 o 50 bases río arriba, hacia el extremo 5', para que la lectura empiece a ser fidedigna a partir de la región que a ustedes les interesa. Porque si su región de interés está por acá, pues no van a alcanzar a apreciar mucho de la información y quizá lo que lean acá, pues no tenga un significado claro para
para su experimento, para su análisis, ¿no? Entonces sí, el oligo con el cual van ustedes a secuenciar, recórranlo siempre un poquito más hacia el extremo 5'. Aquí estaba viendo, estas son corridas del día de hoy. Bueno, aquí se ve la calidad de las señales, pero también ocurre esto. ¿Sale? Como que empieza la secuenciación y ¡pum! Se cae. ¿Sí? Entonces, pues esta reacción pues, simplemente no sirve, no funciona y hay que repetirla. Y puede ser un chorro de factores, ¿no? Desde la calidad con la que purificar, desde la cantidad de material que mandaron, desde la calidad del mismo, desde el tipo de kit que utilizaron para hacer su purificación, etcétera, ¿no? Siempre hay muchos imponderables al momento de que ocurre esto. Entonces, bueno, es igual. Revisar el resultado, analizar la muestra y pues volver a correrla. ¿Sí? Entonces, este es el día que vengan acá a visitarnos, pues con gusto les regalamos un pisapapeles de este tipo, ¿no? Para que lo tengan ahí en su mesa. Se ven muy bonitos. Mira, yo creo que sí voy por uno. Pregunta Víctor si los olivos los entregan en red de hielo, según. Bueno, yo te ¿No? puedo contestar que no, porque los mandan a temperatura ambiente, pero bueno, Y no lo necesitas, es DNA, pero bueno. Perdón, sí. Eugenio, adelante. Bueno, ampliando un poquito este comentario, gracias, Toño. Los olivos son muy estables y por ahí hay una tablita, después te la paso, en donde indican los tiempos en los cuales un oligonucleótido empieza a degradarse, literalmente a descomponerse, ¿no? Entonces, si lo tienes en liofilizado y ultracongelado, esa degradación ocurre a partir de los 2 años. Pero si lo tienes en la mesa, pues a partir de los, ¿qué será? 3 meses ya empieza a haber degradación. Entonces son bastante estables a temperatura ambiente, pero tampoco son eternos, ¿no? Entonces sí hay que tener cierto cuidado en almacenarlos y en guardarlos bajo condiciones adecuadas. Muy bien, gracias. Aquí hay otra de Mariana. Mencionó que hay que ajustar la solución a la concentración deseada. ¿A qué concentración se encuentran cuando son enviados? Bueno, varía. Como vimos en la caricatura de las macetitas estas con los pastitos, varía. Lo que nosotros nos comprometemos a entregar de material son 10 ODs, que son aproximadamente 350 microgramos de DNA resuspendido en 500 microlitros de agua. Y bueno, puedes que tengas un poquito más de suerte y te lleguen 600 microgramos. Pero bueno, eso no implica un cambio en el costo, ¿no? Entonces, la cantidad mínima que nosotros entregamos es eso, 350 microgramos de material de DNA, de ADN, de oligonucleótido más. Ok, muy bien, gracias. ¿Más dudas? Marta, ¿volvió a levantar la mano o ya la tenía levantada? Yo volví a levantar la mano. Adelante. Otra pregunta, cuando nos mencionó que dependiendo de la composición del material sintético va a ser la migración. Me llamó la atención porque mencionó que cuando son guaninas y timinas avanza menos, creo que no sé si lo memoricé bien, y cuando es adenina y citosina avanza más. Pero ¿por qué será? Porque yo me había imaginado que a lo mejor porque tienen 2 anillos, guanina y adenina, podrían avanzar menos, y la citosina y la timina tienen un solo anillo y avanzarían más. Pero veo que es combinado, es guaninas con timinas y adeninas con citosinas y ni siquiera son las bases complementarias. ¿Cuál sería el motivo? Es una cuestión de estructuración de la hebra del oligonucleótido. Tenemos una situación cuando los oligos son muy ricos en Gs. No solamente se ve la banda que corresponde al oligo, sino que en la parte superior, casi al tope, en donde se aplica la muestra, también aparece
una banda, una banda pues una sombra ahí, ¿no? De muestra. Y la proporción es aproximadamente 50-50. Entonces sí, tiene que ver mucho con la estructuración del oligonucleótido al momento de estar migrando. No la verdad, no nos hemos puesto a buscar realmente los parámetros termodinámicos y fisicoquímicos de cada una de de estos homopolímeros, pero seguramente en la literatura debe haber ahí una razón más eh, revisada de por qué ocurre esta diferencia de migraciones. ¿Puedo preguntar, seguir preguntando? Sí, adelante, adelante. En cuestión cuando nos habló de la PCR, a veces pues se tiene que estandarizar la PCR y se tienen que hacer variaciones en la concentración de cloruro de magnesio o en la concentración del atajo, en la concentración de los diferentes componentes. Pero otro factor otra variable que se mueve es la temperatura de alineamiento. La verdad siempre he tenido la duda, ¿por qué se dice que cuando la temperatura de alineamiento se sube, la hibridación es más estricta? Ahí va más bien porque estadísticamente la temperatura de la TM, la melting temperatura de fusión, tenemos que el número de moléculas que están asociadas en doble cadena con el número de moléculas que están disociadas es 1 a 1, 50 y 50. Entonces, si tú empiezas a variar esa temperatura, pues obviamente tu población se va a incrementar o se va a disminuir de hebras disociadas. Y ocurre que también las enzimas son quisquillosas con la temperatura, ¿no? Entonces, la verdad, tendría que revisar eso. Acabo de escuchar eso hace 2 semanas en alguna plática y me quedé también con esa curiosidad de qué tanto influía ese valor de TM en esa proporción. Pero lo retomo y si quieres con gusto se los envío para que también todos tengamos un poquito más Gracias. de información en ese sentido. Sí, porque casi se maneja como leyenda urbana, ¿no? De que Ajá. bajas la temperatura de alineamiento, lo haces más laxo, digamos, y puedes incluso tener hasta más bandas, más de las bandas que se supone que debes de tener, nada más debes tener una. Y entonces cuando a veces uno de los cambios que se hacen cuando en vez de tener una banda tienes bandas inespecíficas es subir la temperatura de alineamiento. Pero siempre he tenido la duda por qué, o sea, por qué, y a veces funciona. Eso es lo más chistoso. Afuera 10 minutos. Sí, entonces esa era otra de mis dudas. No veo preguntas nuevas ni manos alzadas. ¿Qué había en el cassette? Yo soy de los ancestrales. Déjame comentar algo rápidamente. Sí. Lo que yo sé en cuanto a la temperatura es la astringencia. Es un concepto que manejan en hibridación DNA-DNA. Cuando haces, ya nadie hace, pero en mis tiempos yo llegué a hacer colony blot y southern blot. Y pues bueno, ya es cosa como arcaica eso. Pero se hablaba de la astringencia y la astringencia la puedes bajar o disminuir. ¿Qué quería decir la astringencia? Que tú le pusieras una presión a tu reacción. Es decir, si tú bajas la temperatura, es más fácil que haya hibridación con casi que, no cualquier DNA, pero con una laxibilidad en la hibridación de las bases del DNA, tanto del sustrato como de la sonda. Y lo mismo es con el PCR. Si tú bajas la temperatura, te estás permitiendo que haya esa laxibilidad en la interacción de bases en el DNA. Mientras que si la subes, haces más estricto y solamente te vas acercando más a esa interacción base-base y entre más la subas, mientras no te pases de tu TM, del oligo, entonces lo haces más estricto, esa interacción base-base. Eso es lo que yo recuerdo, de acuerdo a los rollos estos de la astringencia y demás cosas. Pero, okay. Ahorita no está buscando algo ahí. No, sí, está muy interesante, sí, sí. Nada más quería, estos son un par de catálogos que tengo aquí de reactivos para síntesis de oligonucleótidos.
Y nada más quería mostrarles brevemente los índices, en donde pueden encontrar la cantidad de opciones que hay, ¿no? Entonces pueden usar modificadores para hay sensibles a luz, para modificadores para aumentar la resistencia nucleasa, para fosforilar, para tener eh, señales fluorescentes, para tener señales colorimétricas, esto está divertido. Pueden tener espaciadores, pueden tener modificaciones en el esqueleto, y reactivos de conjugación. Y aquí hay otro, donde pueden escoger la modificación que se les ocurra, ¿no? Entonces pueden ponerles aminos, pueden ponerle tioles, pueden ponerles carboxilatos, aldehídos, pueden hacer PNAs, estos conjugados de péptidos con oligonucleótidos. En fin, ¿sale? Este es un segundo catálogo. Y que es el que más opciones ofrece, pues, ¿qué serán? Aquí son 42. Son 180 páginas de opciones que tienen para poder utilizar en su síntesis de DNA, ¿sale? Modificadores beta, nucleótidos anclados, diferentes tipos de soportes para 5'. Algo bien interesante. ¿Qué diferencia vieron? Y ese es para todos. ¿Qué diferencia vieron en esta metodología que se hace en la construcción de oligonucleótidos con la síntesis de DNA que se hace de manera natural en todos los procesos biológicos? ¿Alguien habrá notado ese detalle? A ver si entiendo bien. O sea, las diferencias o las similitudes, dijiste, en la La síntesis diferencia, la proteína. diferencia. La ¿Cómo diferencia. fuimos construyendo, cómo se fue construyendo el pedacito de DNA, el oligonucleótido? ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido se construye el DNA en una PCR, La ¿cómo se llama? maestra De Marta manera... Esteba dice que se lo deben de saber. Así es de que podemos escoger a un alumno. Si quieres, coge uno de mi grupo o uno del tuyo, Marta, porque se lo deben de saber. Ahí está, ahí está, Mira, ahí ya está. contestó. Ya lo contestó Miguel Ángel. Y también Mariana. Síntesis 3' a 5'. Sí, exacto. Los oligos se crecen al revés, que como Es que les diste la se... respuesta. Les Sí, diste el color del caballo. Yo siempre les digo a mis sí. alumnos que están montados en el Nada caballo más para ver blanco y si luego les estaban digo, despiertos todavía, ¿no? sí, por lo menos sabemos 4. Sí, sí, sí. Despiertos. No, 5 o 6 los que son los que están ahí. Pero no, muy bien. Muy bien. ¿Más preguntas, chicos? O bueno, tú, Eugenio, si tienes alguna pregunta. Si quieres que saquen un examen, si tienes por ahí un examen, se los aplicamos de volada. Sí, sí, rapidísimo. ¿Sí? Hacemos esto. Uno de estos en línea. Yo nada más tengo una duda ancestral, porque dijo Ándale. que solamente los ancestros saben qué onda con el cassette. Yo soy de los ancestrales y me perdí ahí. ¿Qué era lo que tenía el cassette? ¿Qué había en el cassette? Y la programación del equipo. Ah, ahí va la secuencia, digamos. No, ahí va el protocolo de síntesis. Vimos a ver, déjame ver. Son 4 reacciones. ¿Sale? Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Son 4 reacciones que tienen que cumplir con varias etapas. Para que el equipo esté repitiendo estas reacciones, pues debe de tener una programación. En el equipo viejito, ya le perdí, aquí. En el equipo viejito, esta programación la hacíamos manual y después él la tenía que repetir. Entonces, para no estar haciéndolo
cada vez que hacíamos una secuencia, un oligo diferente, se grababa en este cassette. Entonces, de aquí iba tomando las instrucciones para ir construyendo el oligonucleótido. En este cassette estaba la canción que tenía que tocar en ese momento. Ajá. Pero digamos, no es un audio. No, no es un audio. O sea, Es como los discos de 5 1/4, los viejitos, sí, antes sí, del Pleistoceno, sí, grandotes, ese material, ¿no? Digamos sí, que sí, tiene sí, información de unos y ceros y cosas así, ¿no? en ese caso pues, eran magnéticos, ¿no? Positivo y negativo, pero sí, sí, es una banda magnética que estaba en un casetito y que el equipo la leía y hacía un oligo. Entonces, lo regresábamos, programábamos el otro, lo leía y hacía el oligo. Aquí estaba en ese cassette estaba el procedimiento para ir construyendo una cadena de ADN, un oligonucleótido más. Ok. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, a lo mejor también los reporteros de repente todavía traen su grabadora con cassette, creo. Algunos. Mariana tiene una pregunta, está levantando su mano. Mariana Yáñez. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas Disculpe, tardes. ¿entendí mal o dijo que esa máquina se encuentra en un museo? No, En el Museo del IBT. sí, exacto. Es aquí en el instituto hace, que sea como unos 3 o 4, 5 o 6 años, dos de los académicos del laboratorio del doctor Bolívar, precisamente, se dieron a la tarea de juntar equipo que se utilizó en un inicio en el instituto. Entonces, uno de esos equipos es precisamente el sintetizador de DNA. Y como pues de repente muchos de los que vamos ahí no sabemos qué cosa es, pues lo primero que dicen es que es un horno de microondas, pero bueno, ya cuando lo abres ya ves que no, realmente no es un horno de microondas, sino que es un sintetizador de DNA. Ahí hay muchísimo material que se utilizó en su momento en el inicio del Instituto de Biotecnología y que está ahí conservado y que, bueno, nos sirve como un poquito para rescatar la memoria que tiene el instituto en su historia. Entonces, sí, está aquí en el instituto en Cuernavaca. Cuando gusten, pues, son bienvenidos a visitarlo, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, pues creo que hay más dudas. Yo tengo un tutorial ahorita en un par de minutos, pero creo que sí hay espacio 2 minutos para alguna última pregunta. Aunque no lo crean, en la tarde algunos que somos mañaneros tenemos que seguir trabajando todavía. Tengo un tutorial ahorita a las 6, pero bueno. Si ya no tienen ninguna duda, Eugenio, de verdad que te agradezco mucho el entusiasmo que siempre le pones. Tenemos visitantes asiduos como la doctora Marta y el profe Sergio que andan por aquí. Les agradezco mucho también a ellos que hayan invitado a sus alumnos, también a los alumnos que hayan podido y que hayan tenido la oportunidad. Y si no, esta plática va a estar grabada y la subiré al YouTube, por si quisieran repasar, revisar algo que el profesor Eugenio mencionó. En el caso de mis alumnos, pues, van a tener que, si no entendieron algo, porque va a haber un par de preguntas en el examen del lunes. Entonces, yo espero que hayan estado la mayoría y si no, bueno, sabrán que está grabada la clase. Entonces, si no hay más, Eugenio, ¿algún otro comentario de alguien más? Si no, de verdad que te agradezco mucho, Eugenio, tu disponibilidad de siempre. Yo nada más una última pregunta. En el caso de ese aparatito que dijo que puede usarse como adorno en el escritorio, donde están los capilares, allí se está llevando a cabo una cromatografía ahí en hiper chiquito y sigue siendo el fundamento de de Sanger, el método. Sí, sí, ahí se está, bueno, no, la PCR se hizo de manera independiente,
ahí lo que estamos analizando son todos los fragmentos que salieron de esa PCR, de esa PCR mediante el uso de Dideoxys. Ajá. Ok, ok. Literalmente es un capilar que se llena con un buffer y que a través de ese buffer van migrando los fragmentitos. Claro, ya Les ordenar por tamañito. quiero compartir este artículo, nada más para que se den una idea de hasta dónde se puede llegar con este negocio. Entonces, estas son impresoras de DNA, ¿sale? Entonces, ustedes programan su secuencia, la impresora tiene los diferentes reactivos y en un pocito, en un micropocito, se va construyendo el DNA, ¿sale? Entonces, este es algo muy ingenioso, muy curioso que salió hace muy poquito, salió hace 2 años. Entonces, imagínense, está calientito todavía. Si quieren leerlo, pues está muy interesante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Si me lo puedes mandar, yo con gusto lo comparto entre los colegas de la academia y entre los muchachos para que se los pasen a los profesores, para que se los pasen a sus grupos y yo lo paso al mío también. ¿Sale? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio. Gracias a todos otra vez. Y yo tengo ya tu carta de agradecimiento y te la mando en un ratito. ¿Sale? Claro que sí, Toño, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por ustedes por tener la paciencia para escuchar un poco de lo que hacemos aquí en Biotecnología en Cuernavaca y con gusto cualquier otro día están a sus órdenes. Perfecto. Nomás no vayan a subirse a los puentes, eso es importante. Allá en Cuernavaca como que andan famosas las cosas. Pero no, es broma, es broma. Cuídense mucho. Gracias, Eugenio. Saludos allá al laboratorio, a Paul, a Jorge y a la gente por allá y cuídense mucho. ¿Sale? Saludos. Saludos igualmente, buenas tardes. Adiós a todos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.